Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con el economista Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, para hablar sobre los detractores del gobierno que le dicen no a la consulta popular. Economista Vallejo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches a todos y a todas. Efectivamente, el Partido Socialista resolvió impulsar el no en la consulta popular en las 8 preguntas, en consideración al menos de 3 elementos. El primero es una consulta con preguntas que no resuelven los problemas del país, preguntas elaboradas bajo un formato y bajo una medida específica que le beneficia al gobierno. ¿En qué parte le beneficia al gobierno? Le brinda oxígeno, un gobierno totalmente desgastado con el 11-15% de aceptación. Hace una consulta popular que simpatiza con las demandas de la ciudadanía. Especificar un poco en qué sentido le brinda oxígeno, en qué le puede beneficiar el tema de la extradición, por ejemplo, para ir por partes. Le beneficia porque intenta vender una imagen que combate la delincuencia. Este país ha pasado a ser uno de los países que están en el tope de la delincuencia a nivel mundial y en Sudamérica. ¿Acaso la extradición resuelve, pregunto a los amigos, amigas que nos escuchan, los temas de inseguridad? ¿Acaso no resuelve más la inversión social en los sectores periféricos, que son los sectores que más jóvenes y adolescentes tienen acceso a estas bandas criminales? Pero será seguramente una herramienta, según han dicho quienes están por el sí, una herramienta útil en el combate, ¿no? Todo es posible, somos muy democráticos, respetamos las posiciones divergentes a las nuestras, pero invitamos a revisar lo que ha sucedido en los países del entorno, especialmente en Colombia y en México. ¿Qué resultados ha tenido la extradición en la eliminación o en la disminución de la delincuencia? En el caso colombiano nomás, no lo dice Gustavo Vallejo, el Partido Socialista, lo dicen las estadísticas. La exportación de cocaína ha crecido, es decir, no es un tema que resuelve o combate directamente el problema que el Ecuador enfrenta ahora. 3 crisis, una crisis social, una crisis económica y una crisis institucional. Separar el problema de la delincuencia, de la crisis económica, de la pobreza. En este país el 24% de ciudadanos de los sectores urbanos y el 28% del sector rural viven en pobreza. Ese es el verdadero origen de la delincuencia y de la inseguridad. Respecto de la institucionalidad, se ha hablado mucho y en las preguntas 5 y 6, por ejemplo, se habla del Consejo de Participación Ciudadana. Por un lado, restarle la posibilidad de designación de autoridades. Un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha sido cuestionado, lo hemos dicho siempre, desde el inicio por su conformación, porque terminó siendo un botín político. ¿Por qué seguir siendo parte de ese botín político? Esta pregunta siempre me gusta. La fórmula del funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana es una fórmula que en su momento superaba el desempeño de la Asamblea Nacional. En su momento, el hecho ¿En de qué momento, recuerdan? El momento en que se discutió en el 2008 para aprobar la elaboración de la nueva Carta Magna y la formación del quinto poder, del cuarto y del quinto poder. El Consejo de Participación existe después de la Constitución. Sí, así es, a eso me refiero. Sí, exactamente, a eso me refiero. Pero lo que quiero señalar con esto es que el legado que dejó la Asamblea cuando nombraba las autoridades de control es un legado nefasto. Es decir, es menos malo porque esta institucionalidad. Pero así tuvimos un contralor como Carlos Polit, por ejemplo. Sí, pero además hay una, exactamente 100 sobre como 100. Carlos Polit, sí, 100 sobre 100 con unas calificaciones, y tuvimos un congreso que en esa época se denominaba Congreso, que entre gallos y medianoche, entre acuerdos del Partido Social Cristiano y de los grupos de poder del momento, nombraban las autoridades de control, y podría mencionar contralores de la misma talla de Polit, del pasado. Ya a eso me refiero con esto de botín político, porque hablamos de los acuerdos, de estos acuerdos bajo la mesa del Partido Social Cristiano, hoy por hoy aliados y parte correísmo. De la mayoría del correísmo, aliados del correísmo precisamente, que fueron quienes crearon este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, la reflexión que hacemos al interior y que los ciudadanos deben decidir entre votar por sí o por no, sencillamente gira alrededor de la contradicción que genera el mismo gobierno del presidente Lasso. Y la contradicción, porque sencillamente dice, hay una asamblea que no sirve para nada, que hay que disminuir los asambleístas, pero por otro lado dice, si gana el sí,
El nuevo órgano que va a tener la competencia de designar las máximas autoridades de control, las más importantes, vuelve a ser la Asamblea Nacional. Por un lado, intenta satisfacer esa ansia de los ciudadanos de castigar a un espacio tan deteriorado como es la Asamblea Nacional, pero por otro lado le da la posibilidad de que ellos vuelvan a nombrar. Pero lo que es peor, por lo que usted decía, lo que pasa es que nos guste o no, tenemos más representatividad en la Asamblea Nacional, donde hay asambleístas de distintas provincias, donde hay representantes finalmente elegidos por los ciudadanos. En un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy por hoy también, en un proceso de selección, de elección por parte de los ciudadanos, son apenas 7. Pero con esa... No es fácil que 7, como hemos visto, 4 se reúnan en un despacho y acaben con la institucionalidad de este país. Con ese razonamiento significaría que no debería disminuir el número de asambleístas y que la asamblea es un espacio en el que las cosas se desarrollan y se hacen de forma eficiente. ¿Usted sabe a cuántos se reduciría el número de asambleístas? Sí, 15, 17 asambleístas. Suben las provincias que tienen más número de ciudadanos inscritos en el padrón, disminuyen las provincias pequeñas y medianas. La democracia cualquier número va a ser más que 7. No, pues sí, pero ahí hay un problema de fondo y les hago la reflexión a los amigos y amigas que nos escuchan. ¿La democracia se define por el número de asambleístas, de legisladores, o se define por la calidad de esos espacios? A criterio del Partido Socialista se define por la cualificación de esos espacios. La calidad hemos visto históricamente que lamentablemente lo decidimos en las urnas. Así es. Y generalmente lo decidimos mal. Entonces eso significa... Ya no depende de la calidad de la institución como tal, por supuesto, de la asamblea como tal. Eso somos significa muy que malos para elegir. El problema de origen. El problema de origen es cambiar la base social de abajo, educación, construcción de cultura política, eliminación de caudillismo, y saben a lo que me refiero con eso, eliminación de clientelismo, mejoramiento del sistema de partidos políticos, del sistema de participación, de la democracia, de los mecanismos de representación. Es decir, hay un país por rehacerse en su totalidad. Ninguna de estas preguntas van a solucionar los problemas, no tienen, algunas son contradictorias, algunas como las vinculadas a los temas ambientales, son temas que se podrían haber aplicado si existiría la voluntad política del gobierno y no se las ha hecho. ¿Por qué? Creemos el tema de compensaciones ambientales. Establece la Constitución ya la posibilidad. Precisamente eso lo habíamos cuestionado a Karen Sichel, de la Presidencia de la República, quien defendía las preguntas 7 y 8, ¿no? Tiene que ver con el tema ambiental. Y vemos también absortos como desde el Ministerio del Ambiente, desde las autoridades encargadas de controlar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Amazonía, pues no hay resultados. Lo que pasa en el Napo, eso está viralizado en las redes. Y ahí viene un problema de fondo también. ¿Quién hace la consulta popular? ¿Quién convoca? Un gobierno que camina por un lado, pero intenta con la consulta decir que vamos para el otro lado. Me refiero concretamente al tema ambiental. Si hubiera capacidad y gestión y decisión política, hubiera parado ya lo que está creen que hay falta de legitimidad entonces, más no que haya realmente una buena intención por parte de quienes elaboraron las preguntas? Creemos que hay 3 cosas fundamentalmente. El gobierno intenta capitalizar votos para sus candidatos. ¿Por qué? Porque sencillamente los ciudadanos saben que es una consulta convocada por el gobierno. Ahí los analistas políticos podrán hacer extensiones mayores del análisis. 2, intenta consultar cosas que sabe que los ciudadanos están totalmente de acuerdo, porque no es que la consulta se elaboró en discusión o en foros abiertos con la gente que esté interesada en resolver los problemas. Lo elaboraron ellos en función a mediciones. Alguien tenía que elaborarla. Sí, y alguien decía que no. En democracia, ¿qué debería suceder? O en una democracia que intentamos que sea más participativa, debería haber un espacio de convergencia donde los ciudadanos que tratan, en el caso del tema ambiental, los temas ambientales y saber qué va a preguntar. Por ejemplo, en el tema de la inseguridad, tengan la seguridad que el Partido Socialista hubiera optado en la pregunta 1 por el sí, si la pregunta incluía incrementar la inversión social en los sectores periféricos del país. ¿Y usted cree en ese sentido, haciendo una comparación, que hay una intención similar a la que hubo y que se concretó en su momento en la consulta en 2011, cuando nos hablaron todo el tiempo de los casinos y nos metieron la mano en la justicia? Las consultas populares se las hace para cumplir objetivos y metas en las que se incluyen y se tamizan y se tapan propósitos políticos. Entonces la respuesta es que sí. Efectivamente, son consultas armadas para capitalizar
capital político, votación para en este caso para su gobierno, para el gobierno de ese entonces, evidentemente, en el 2011. Para agarrarse a la justicia. Y por eso es que nosotros consideramos que la mayoría va a votar que no, porque finalmente las consultas populares convocadas por los gobiernos terminan siendo una especie de balotaje, de valoración de su gestión. Lamentablemente, cuando no se mira los problemas de fondo o los cambios que son urgentes. Sí, pero regresando al tema de los cambios urgentes, ninguna de esas preguntas en la reflexión que hacemos desde el Partido Socialista aporta de forma sustancial a solucionar los problemas. Es decir, es una crítica de doble vía, ni resuelve los problemas ni contribuye a resolver los problemas. Yo he dicho las contradicciones que hay, la incapacidad y voluntad política en los temas ambientales de hacer las cosas que podría hacerlas y no las hace. Y en tercer lugar, porque intenta oxigenar a su partido. Es decir, mediante este espacio intenta legitimarse el próximo año, que yo lo veo. Nadie en este país, y lo digo porque el Partido Socialista siempre ha estado del lado de los trabajadores, de los campesinos. Nadie en este país quiere un paro como el del 19 o el del año pasado. Nadie, porque todos perdemos. Pero lamentablemente, si los gobiernos de turno no entienden y no canalizan las necesidades y las inquietudes de la gente, terminan provocándose. Lo que quiero decir con esto es que anticipo que luego del proceso electoral, lamentablemente la situación del país que no se ha solucionado en los temas de la economía, de la pobreza, el acceso a la educación, la inseguridad, la credibilidad de las instituciones públicas, es muy probable que se vuelvan a repetir sucesos como los que, insisto, no queremos que se presenten. Pero si el gobierno no termina de entender que se construye la gestión pública con la participación de todos los actores, pues ese es el camino que se está trazando. Y no somos agoreros del desastre, pero anticipamos los escenarios porque miramos las cosas con pesimismo en relación al gobierno del presidente Lasso. Y me nace una pregunta que creo que debo hacerla a usted como presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, y estamos seguros, al menos parte de los postulados de este partido es de estar con los trabajadores, los obreros, los sectores sociales, por ejemplo. ¿A Pedro Freile lo auspician porque se identifica realmente con estos sectores o le prestaron el partido? Gracias por la sinceridad. Ni le hemos alquilado, ni le hemos prestado, ni le hemos vendido. Es importante que la gente sepa porque perfecto, es lo que se dice. Sí. No, me gusta además, no lo digo así de la forma más no lo vemos a Pedro Freile así muy con Pedro muy socialista Freile, que se diga. Sí, exactamente, sí. Ni yo lo veo. Tampoco. Yo lo considero un liberal demócrata. Podríamos hablar un poco de filosofía política. Habrá algún Nos queda muy poco tiempo, sí, pero sí. Pero en concreto lo que quiero decir es que con él tenemos un acuerdo de 8 puntos sobre la ciudad de Quito. El Partido Socialista lo que hizo es discutir los temas ambientales, los temas de la feminización de la política pública, los temas de los comerciantes minoristas con los cuales el partido tiene un buen nexo, los temas de vialidad de la ciudad, del transporte. Definidos 8 temas, y soy muy honesto en esto, de los 8 temas, en 7 nos pusimos de acuerdo, en 1 quedó un tema pendiente ahí por visiones distintas, pero eso es lo que apuntaló un acuerdo político con un candidato que, entender nuestro, es más de centro, probablemente no centro izquierda, pero esto de catalogar, con esto quiero terminar esta partecita, con esto de catalogar entre izquierdas, derechas, nos parece que está bien para los espacios de debate político, de filosofía, de cultura política, pero para discutir una campaña electoral para la ciudad de Quito y para los gobiernos autónomos descentralizados, que son las elecciones por las que vamos a pasar, lo vital es discutir los programas, que es lo que les invitamos a discutir los programas. Si en el programa de Pedro Freile ven propuestas de derecha, pues tengan la seguridad que el partido no hubiera suscrito el acuerdo con Pedro, y en caso de que Pedro llegue a ser alcalde, como efectivamente parece que lo va a hacer, él está subiendo, permítanme hacer esta reflexión, hoy termina, entiendo, la campaña. Esa campaña. Hoy termina la campaña, Pedro sube, puede ser el alcalde, pero en caso de que ese acuerdo programático no se vaya cumpliendo, pues haremos lo mismo que hicimos, y lo digo con transparencia, un sector importante del Partido Socialista a partir del 2009, frente al gobierno del presidente Correa, y tomamos distancia y luego hubo una fractura. Y al menos coincidimos en eso. Yo tampoco lo veía como socialista. Economista Vallejo, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la entrevista, gracias. El economista Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Esto es Notimundo Estelar.